Bueno, ¿y qué tan posible es que efectivamente una explosión de uno de los aparatos, las bombas, los sistemas eléctricos, pues vaya usted a saber qué contiene un radar? Porque ha dicho el ministro, se descarta por lo menos de momento un atentado terrorista. Uno que conoce bien del tema porque lo maneja y fue exdirector de inteligencia del ejército y es un experto en seguridad de temas militares, nos acompaña. Coronel Mario Parmeño, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes y también para los radioescuchas desde Psicoso Medio de Comunicación. Coronel, bueno, hay varias hipótesis y podemos elucubrar muchas cosas. Lo raro es que el radar es nuevo, de paquete, vamos, de fábrica. Está asegurado, entiendo que se hicieron todas las pruebas y tiene creo que 2 semanas de haber sido instalado y probado. ¿Qué cree usted que puede haber pasado? Yo no comparto mucho el criterio de que existe una falla técnica ahí, porque recién había sido probado desde, como usted bien lo dice, el radar. Yo más bien planteo 3 hipótesis que están dentro del proceso investigativo y tendrán que necesariamente Fiscalía y la Policía Nacional determinar si verdaderamente tienen lógica estas hipótesis que estoy planteando yo, o se las descarta y que no hay ningún problema. Sin embargo, de ello, pues... por otro lado, si es que no es un atentado terrorista, como dice el ministro de Defensa, pues, y es una falla técnica, es sumamente también grave, porque quiere decir que los sistemas no están operando con todos los procedimientos adecuados de seguridad, porque una falla técnica no puede neutralizar todo un sistema radárico. Los sistemas radáricos, este sistema radárico estaba funcionando en otro lugar en perfectas condiciones. Fue trasladado allá para reemplazar y accionar una zona específica y poder cubrirla, pero no ha tenido ni 12 días de funcionamiento y esto se destruye. Eso me parece sumamente raro. Ahora, lo más raro para mí es que se diga que se trata de una falla técnica, una explosión interna, pero ¿de qué componentes? Porque lo raro aquí es que una explosión de esa magnitud, pues debería ser máximo pequeña, y no haberse huido en casi todo el cerro y gran parte de los barrios periféricos de ese cerro. Entonces, a mi criterio, hay 3 posibilidades. La primera, un sabotaje interno, que puede también ser activado. Recordemos 2 cosas que son importantes, que ya hubo una penetración del crimen organizado y del narcotráfico en la base aérea de Manta. En el 2018 encontramos allá un camión o volqueta trasladando droga al interior de la base. Eso quiere decir que ya hubo una acción mediante la cual ya se permeó directamente a ese personal en esa base. Punto número 1. 2, la segunda hipótesis se relaciona directamente al empleo de un artefacto con tipo dron para hacer o realizar alguna acción sobre este radar. Que eso no se descarta bajo ningún concepto por lo siguiente, porque cuando tuvimos ya un ataque terrorista con dron hacia la penitenciaría del Litoral, ahí yo había advertido que era necesario que el Estado ecuatoriano tome las precauciones del caso, porque este tipo de acciones se podían repetir y replicar, pero no en las cárceles, sino sobre los centros estratégicos o lugares críticos, como son los radares. Y tomando en consideración que desde el momento que el presidente de la República anunció públicamente que iban a instalar un radar para controlar el narcotráfico en el Cerro de Montecristi, desde ese momento ese punto se convirtió en un objetivo del crimen organizado para neutralizarlo. La tercera hipótesis es una incursión terrestre por un comando de terroristas o un grupo de personas ligadas al crimen organizado para incursionar en el sector, en la instalación del radar y neutralizarlo. Es otra hipótesis que tampoco se puede considerar descartada, porque todas estas están en juego al momento, tomando en consideración que no existía un proceso o una articulación de seguridad en profundidad. Teníamos una garita con unos centinelas y teníamos en la parte de arriba 8 personas para realizar la guardia. Y ese no es el esquema de seguridad que se plantea o se requiere para proteger una área estratégica o peor aún, una situación crítica como es un radar que
afecta directamente al esquema de seguridad integral del Estado. Efectivamente, coronel, las tres hipótesis tienen mucha lógica. Usted, que ha sido director de inteligencia, sabe que efectivamente hay que adelantarse al enemigo, en este caso el crimen organizado. ¿Cree usted que la FAE, porque quien está administrando el radar es la FAE, quienes entiende el primer anillo de seguridad arriba en el cerro, son infantes aéreos que pertenecen a la Fuerza Aérea, y los que manejan u operan son ingenieros y técnicos en telecomunicaciones de la FAE? Entonces, digamos que la primera hipótesis sería investigar qué es lo que está sucediendo con ese personal de la Fuerza Aérea, en primer término. Es que ahí existieron varios miembros de las Fuerzas Armadas, no solo de la Fuerza Aérea. La parte del cordón de seguridad más alejado, que estaba a 500 metros del ingreso, estaba con la Infantería de Marina. Más arriba había la Infantería Aérea, que es de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, los técnicos. Estaba personal del Cuerpo de Ingenieros que estaba haciendo algunas adecuaciones para las viviendas. Entonces, habían algunas personas que estaban dentro de ese entorno y tendrían que ser investigadas todas indudablemente para descartar las posibilidades. Aquí hay que ir descartando posibilidades. Si es que estas hipótesis la Policía Nacional las descarta y dice, señores, no va por ahí, esto se debió a una falla, entonces nos demuestren en dónde está esa falla, que es importante, porque ese tipo de condiciones mediante las cuales explota un sistema radárico no tienen, a mi criterio, espero equivocarme, ese volumen y esa onda sonórica para poder ser alertado tanto la población que está debajo del cerro y la gente que está en el cerro. Entonces me parece que es ilógico esa posición. Sin embargo, hay que esperar las investigaciones. Yo por eso he planteado hipótesis. Sí, al margen de esto, ¿dónde está el problema central, señores? El problema central está en que, lo que usted decía inicialmente, el sistema de inteligencia se tiene que adelantar a estas situaciones y tiene que haber recomendado ya ciertas medidas de seguridad, porque recuerden ustedes que ese radar, al ser ya identificado plenamente, era un objetivo del crimen organizado transnacional. Si el sistema de inteligencia no actuó, no preveyó acciones para evitar cualquier vulneración o vulnerabilidad de ese radar, pues entonces estamos fallando nuevamente con ese sistema de inteligencia. Y con esta nueva realidad, y ahí sí apeló a su gran experiencia de inteligencia militar, ya hay que adelantarse y prever que seguramente mientras esté inutilizado el radar, porque eso es lo que se busca, o por lo menos el crimen organizado debe estar detrás de esto, si efectivamente es así, incrementar vuelos, es decir, que ahora sí haya más presencia de aeronaves sospechosas o que estén en actividades ilícitas para hacer su negocio de la droga. Ahora es cuando debería efectivamente centralizarse de mejor manera una operación a gran escala, no solamente terrestre, marítima, sino también aérea. ¿Cree usted que en el escenario del Comando Conjunto o del Ministerio de Defensa está también adelantarse a esa potencial hipótesis mientras se pone operativo el radar? Yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que hacer o tomar algunas decisiones político-estratégicas. Y me voy a permitir en este espacio informativo decir al Estado lo que tiene que hacer. Primero, tiene que estructurar una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano para restablecer los niveles de seguridad que están agobiando a la población en las principales provincias del litoral ecuatoriano. Esta fuerza de tarea tiene que estar ubicada en la provincia de Manabí, en el sector del Aromo, aprovechando que ahí hay instalaciones que pueden ser cubiertas por esta fuerza de tarea. Fuerza de tarea que tiene que estar equipada con, más bien dicho, con personal de Fuerza Armada, del Ejército, de la Marina, de la Aviación, de la Policía Nacional, de Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, y también bajo un control unificado del Comando Conjunto y bajo una supervisión del COSEPE. Primera recomendación. Segunda recomendación. Es necesario que se realice una militarización de puertos y aeropuertos. ¿Por qué? Porque tenemos claramente identificado que por el puerto de Guayaquil sale el 52% de la droga que ingresa de Colombia. Y
por la provincia de Manabí el 35%. ¿Cuánto ingresa de droga al país? 700 toneladas. ¿Cuánto hemos capturado? 130 toneladas. Se dice que en este año vamos a capturar aproximadamente unas 200 toneladas. Éxito de la Policía Nacional, indudablemente. Pero son 500 toneladas que siguen circulando. ¿Por dónde? Por los puertos y aeropuertos, que son las plataformas internacionales de distribución. Por lo tanto, hay que poner un boquete ahí para evitar la salida de esa cantidad de droga. Tercera recomendación. Tenemos unidades élite con excelentes profesionales, altamente capacitados, bien equipados, bien entrenados, que están en las ciudades. Me refiero yo a las unidades de infantería de Marina. Deberían estar patrullando los ríos, los esteros, que son las rutas que utiliza el narcotráfico para ingresar a territorio ecuatoriano la droga. Esas 700 toneladas que entran desde Colombia pasan por ahí, y otra parte por vía terrestre, pero la mayoría es por vía fluvial. Eso hay que hacerlo rápidamente. Tercero, tenemos un desborde de inseguridad en las ciudades. Presencia disuasiva permanente, señores. Eliminar los famosos circuitos y esos controles de armas que no dan buenos resultados. Hay que hacer una presencia disuasiva permanente. Ustedes me dirán, ¿qué es eso? Lo que utiliza Israel para controlar el crimen organizado, la delincuencia común y el terrorismo. Acá no tenemos terrorismo. Pero, ¿qué hace Israel? Todas las fuerzas de seguridad patrullan las 24 horas del día. ¿Para darle seguridad a quién? No a los diplomáticos, no a los funcionarios públicos, para darle seguridad al pueblo, en este caso el pueblo ecuatoriano. Quinto, es necesario una ley de interdicción aérea, vital, fundamental, para poder contrarrestar este tema de la eliminación o suspensión de la activación de ese radar. Entonces, con esta ley de interdicción aérea, le estamos diciendo al crimen organizado y al narcotráfico internacional, señores, el país cuenta con una ley que, si es que ingresa una aeronave y no está legalmente registrada y está violentando el espacio aéreo, el Estado tiene la capacidad para derribarla. Eso, señores, son acciones inmediatas. Además de eso, una reingeniería total del sistema de inteligencia que hasta ahora no la pega una. Una reingeniería total del sistema carcelario. Corrupción por todos los lados. Una reingeniería total del sistema de justicia, porque también hay corrupción allá e impunidad permanente. En definitiva, señores, hay mucho que hacer y este gobierno tiene todavía la posibilidad de hacerlo. Coronel, permítame consultarle también sobre esto que la Corte Constitucional acaba de tirar al traste el estado de emergencia, el estado de excepción, y le ha dado solamente un par de semanas más para que pueda estar en vigencia. Lo que permitía el estado de excepción era que Fuerzas Armadas contribuye y colabore con esta operación, digámoslo así, contra el crimen organizado y la delincuencia. Una vez que lamentablemente pues le quedan apenas un par de semanas o quizás menos a las Fuerzas Armadas para colaborar en el control, ¿cómo podría seguir actuando Fuerzas Armadas? Obviamente con un decreto del presidente o una movilización directa del ministro de la Defensa, para que efectivamente lo que usted dice, ¿no?, la presencia militar con otra estrategia pueda seguir desalentando al crimen o por lo menos alertando de que la presencia militar es disuasiva. A ver, lo que yo creo que estuvo faltando en el estado de excepción es una argumentación adecuada. Es por eso que la Corte Constitucional le dice, señores, no hay los suficientes argumentos para continuar con esto. A mi criterio, debían de haberse reunido con la Corte Constitucional, explicarles claramente las amenazas, cómo están afectando los niveles de acción de esas amenazas, hacia dónde caminamos como país, porque estamos rápidamente caminando a lo que es un Estado fallido, y decirles, señores, necesitamos tomar estas acciones. El sistema judicial es parte también del COSEPE, y ellos también tienen que haber estado allá claros con relación a la temática de seguridad. Ahora, hay cosas que necesariamente tienen que pedirse bajo un estado de excepción. La conformación de esta Fuerza de Tarea Conjunta del Litoral Ecuatoriano es vital y prioritario. Segundo, el tema de la presencia disuasiva permanente también. Pero las otras acciones no tiene que pedirle permiso el gobierno a la Corte Constitucional, señores. Me refiero yo a la militarización de los puertos y aeropuertos. Eso es potestad del gobierno.
porque es parte de su administración. Y la otra, con relación a los sistemas de inteligencia, tiene que irlos haciendo. Con relación al empleo de infantería de marina, es parte operativa, que es parte del gobierno. No necesita pedir permiso a la Corte Constitucional para estas acciones. Señores, lo que necesita el Estado es tomar decisiones políticas que le permitan accionar, no reaccionar. Lo que estamos haciendo es reaccionando ante las acciones del crimen organizado y las amenazas transnacionales. Eso es lo grave y eso es lo que tenemos que cambiar. Caso contrario, seguimos en una indefensión total. Asambleísta, coronel, una última pregunta rápidamente porque estoy contra el tiempo. ¿Se echó abajo ese reglamento o procedimiento o protocolo, como le quieran llamar, que el entonces ministro de la Defensa, Osvaldo Jarrín, había presentado para el uso progresivo de la fuerza? Es decir, que Fuerzas Armadas tenga una capacidad de actuar y no esté limitado, como pasó en el 2019, ante grave conmoción social, por ejemplo. ¿Qué cree usted que está fallando allí? Sea que no hay una argumentación jurídica para sustentar eso, porque sí, efectivamente Fuerzas Armadas necesita de un instrumento jurídico que le permita actuar más allá de un control de armas, que es lo que básicamente hace. Lo que necesita el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana es exigirle a esos señores que andan ahí de TikTok en TikTok en la Asamblea Nacional y peleándose por ciertas situaciones o prebendas o alguna cuestión de investigaciones, que se pongan a legislar, que dejen de estar ahí tratando de desestabilizar al gobierno y que se preocupen directamente de generar leyes que beneficien a los ecuatorianos. Se necesita una ley mediante la cual la fuerza pública tenga la capacidad de hacer respetar los derechos de todos los ecuatorianos, no solo de un grupo pequeñito, señores. Aquí las cosas ilógicas son las que priman, pero yo creo fundamentalmente que es importante que esas leyes sean revisadas por la Asamblea Nacional. El Estado tiene que articular estas leyes para poder darle a la fuerza pública también la capacidad de reacción. Caso contrario, tendremos, señores, una fuerza pública que es básicamente vejada permanentemente, desobedecida, y aquí hacemos alarde, hacemos mofa de este tipo de acciones sin darnos cuenta que esos que están ahí vistiendo el uniforme son los que nos defienden de los desestabilizadores, de las amenazas transnacionales. Esos que visten el uniforme, señores, son los que dan el pecho a las balas. Entonces, tenemos que ser también justos con esos repartos, policiales y militares, para que estos verdaderamente puedan defender a los ecuatorianos. No que vayan a defender a los políticos, a los ecuatorianos. A eso necesitamos que los defiendan. Coronel Mario Pazmiño, muchas gracias. Gracias a usted, muy gentil. El exdirector de inteligencia del Ejército y experto en seguridad, coronel Mario Pazmiño. 7 de la mañana con 34 minutos, vamos a la pausa. Enseguida conectaremos con el asambleísta Jorge Medrano del Partido Social Cristiano. Hablaremos sobre la posición del bloque a propósito de esto que se habla de los padrones países, pero también cuál será su posición respecto a el nuevo proyecto de reforma tributaria.